Muy buenas tardes amigos, yo soy Manuel Alejandro en Experiencias de la Vida, su canal que les trae las historias o el relato de las historias de los grandes artistas, de las grandes películas del ayer, hoy y siempre. El día de hoy les traigo la historia de una película cuyo nombre es un poco fuerte, ¿no? Malditos Bastardos. Bueno, es una película que también causó bastante expectativa dentro del mundo del cine, y no podíamos estar exentos de traerles el relato de esta gran película. Como siempre, saludando a la comunidad de Experiencias de la Vida y agradeciéndoles por el apoyo, como también al público en general, solicitarles que se suscriban al canal, que compartan el canal, que dejen su like, que comenten, que aprieten la campanita para que puedan recibir información sobre su canal, lo cual les voy a agradecer bastante porque así el canal va a poder seguir creciendo. Como siempre, les traigo las famosas reflexiones de la vida, que creo que son muy importantes. Como dice esta pequeña frase, ¿no? El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. La vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate en lo que te estás metiendo. Ok, amigos, los dejo. Espero que les agrade la historia de esta película y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye. Amadeus es una película que mezcla el género musical y drama estadounidense de 1984, dirigida por Milo Forman y escrita por Peter Saffer, basada en su propia obra de teatro. No es una biografía estricta, es de naturaleza libre y ficcional, en parte inspirada biográficamente en hechos reales de la vida de los compositores Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart y en parte ficción y drama. Narra la supuesta rivalidad entre ambos hombres, alimentada por la envidia, el egoísmo y la admiración de Salieri hacia Mozart. La película, muy bien estructurada usando la música de Mozart, la notable actuación de F. Murray Abraham y Ulfe y con una armonía escénica notable, recibió 40 premios, entre ellos 8 premios Oscar, 4 BAFTA, 4 Globos de Oro y un premio del Sindicato de Directores. En 1998, el American Film Institute situó a Amadeus en el puesto número 53 en su lista de las 100 películas más representativas del cine estadounidense. 3. Argumento. Una noche de 1823, los sirvientes del compositor Antonio Salieri descubren que su anciano patrón ha intentado cortarse el cuello, tras confesar a gritos haber asesinado a Wolfgang Amadeus Mozart. Salieri es ingresado a un sanatorio y es visitado por un sacerdote que desea confesarlo y ofrecerle el perdón de Dios, a cuyos ojos todos los hombres son iguales. Al escuchar esto, Salieri confiesa que desde su infancia sintió admiración por Mozart, un niño prodigio que interpretaba para reyes, emperadores e incluso el Papa, dando conciertos en exitosas giras por toda Europa. El joven Salieri ofrece a Dios su castidad, su industria y humildad, a cambio de que Dios le conceda ser un gran compositor, cuya música sea amada y recordada para siempre. Poco después, el padre de Salieri, que se oponía al llamado musical de su hijo, se asfixia con un trozo de comida y el joven Salieri considera esto como una señal milagrosa de que Dios ha aceptado su ofrenda. Salieri sigue su vocación, llega a convertirse en el compositor de la corte del emperador José II de Austria, así como uno de los músicos más ricos y respetados de Viena. Salieri es feliz y se mantiene fiel a su voto con Dios. En 1781, recuerda Salieri, asiste a una velada donde espera conocer a Mozart en casa de su patrón, y se horroriza al descubrir que su ídolo es un joven poco atinado, obsceno, burlón y con una risa disruptiva y estridente, hasta el punto de esperar que el talento musical de Mozart sea un accidente y no obra de Dios. Por su parte,
El emperador decide encargar a Mozart una ópera para el Teatro Nacional, y Salieri compone una marcha de bienvenida para recibirlo. Mozart entabla una tensa relación con los músicos italianos, el conde Orsini Rosenberg y el maestro de capilla Bono, pero encuentra favor con los alemanes, el barón van Swieten, el chambelán y el propio emperador, quien ordena que el idioma de la ópera sea alemán, para disgusto de los italianos. Mozart interpreta, de memoria, la marcha de bienvenida que Salieri compuso para él, y la mejora hasta convertirla en el tema de Non più avrai. Salieri se siente humillado. La ópera de Mozart, El rapto en el serrallo, se estrena con gran éxito, y el emperador invita a Mozart a quedarse en Viena. Sin embargo, hay dos momentos incómodos: cuando el emperador se queja de que la ópera tiene demasiadas notas, y cuando la arrendadora de Mozart revela que su hija, la joven Constanze Weber, es la prometida del compositor, noticia que genera el resentimiento de la soprano Caterina Cavalieri, de quien Salieri está enamorado. Salieri comprende que Mozart y Cavalieri tuvieron un amorío, y reza a Dios para que Mozart regrese a su natal Salzburgo. Pero contrario a los deseos de su padre, Mozart se casa con Constanze y se establece en Viena. El emperador desea asignar a Mozart como tutor musical de su sobrina, pero ante la sugerencia de Salieri decide someter el puesto a elección de un comité de compositores. Mozart se rehúsa a poner su trabajo en manos de sus colegas italianos, y Constanze, sin decirle a su esposo, visita a Salieri para pedir que le asignen el puesto. Para demostrar la aptitud de Mozart, Constanze presenta a Salieri una selección de partituras originales. Al descubrir que, al tratarse de originales, son los primeros y únicos borradores que Mozart ha escrito, la envidia de Salieri crece, pero también su admiración, ya que la música fue escrita como si Mozart la tuviera lista en su mente, con tal perfección que una sola nota faltante haría que toda la estructura se cayera. Salieri responde a Constanze que está abierto a dar el trabajo a Mozart, con la condición de que ella regrese sola esa misma noche, alegando que algunos servicios requieren servicios a cambio. Esa noche, Salieri se postra de rodillas, suplicando a Dios que entre en él y le permita escribir una sola pieza de música verdaderamente inspirada. Pero antes de que pueda terminar su oración, el criado de Salieri le anuncia que Constanze ha vuelto. Constanze está dispuesta a pagar el precio establecido por Salieri, pero cuando empieza a desvestirse, Salieri llama a su criado y le ordena que le muestre la salida. Constanze regresa a su casa, herida y humillada. Esa noche, Salieri se declara enemigo de Dios por haber elegido como su instrumento a un muchacho obsceno e infantil, mientras que a él solo le permite reconocer dicha encarnación. Salieri quema su crucifijo como símbolo de la renuncia a su fe, y jura que hará todo lo posible para arruinar a Mozart y, de esa manera, vengarse de Dios. Mozart, desempleado, recibe la visita de su padre Leopold, preocupado por el matrimonio de su hijo, el desorden de su casa y los rumores de que vive en deudas, algo que Mozart descarta como una mentira. Para colmo, Leopold descubre que Constanze está embarazada. Para celebrar la llegada de su padre, Mozart lleva a Constanze y a Leopold a una fiesta de disfraces, a la que también asiste Salieri, enmascarado. Leopold, con un disfraz negro con máscara y sombrero tricornio, le pide a su hijo que regrese con él a Salzburgo, pero Mozart ignora su pedido y continúa festejando, aceptando el reto de tocar una melodía en clavicémbalo, al estilo de diferentes compositores, como Johann Sebastian Bach, Gluck y Handel, a quienes desestima, y Antonio Salieri, algo que Mozart cumple de manera burlona, haciendo de Salieri un hazmerreír. Sin que Mozart lo sepa, fue el propio Salieri quien propuso su nombre, y aunque considera que la risa de Mozart es la risa de Dios, está convencido de que él reirá de último. Las tensiones entre Leopold y Constanze empeoran cada vez más, llegando al límite cuando reciben la visita de Lord, una joven criada que ofrece sus servicios de limpieza, asegurando que serán pagados por un admirador anónimo de Mozart. Leopold no está de acuerdo en dejarla entrar, pero tras una riña con Constanze, para quien la decisión no le corresponde a él, Leopold decide irse. Resulta ser que Lord ha sido enviada por Salieri como una espía, y gracias al acceso que ella le permite, descubre que Mozart está trabajando en una nueva ópera, Las bodas de Fígaro, cuyo tema ha sido prohibido por el emperador debido a sus implicaciones políticas.
Sin embargo, tras una audiencia donde el emperador y sus músicos, excepto Salieri, cuestionan su elección de tema, Mozart logra convencer al emperador de que su ópera es solo una comedia y más aún música como nunca se ha escuchado antes. El emperador autoriza los ensayos. Salieri y sus colegas italianos planean un nuevo ataque contra Mozart, denunciando el ballet que se da en el tercer acto, debido a que el emperador también ha prohibido el ballet. El conde Orsini Rosenberg arranca las páginas de la partitura y Mozart, desesperado, acude a Salieri para rogarle que hable con el emperador y lo convenza de permitir el ballet, a lo que Salieri accede. Por supuesto, nunca lo cumple. Pero durante un ensayo, el emperador en persona asiste para ver, y al disgustarse de lo extraño que se ve el baile sin música, solicita que reinstauren el ballet. Mozart cree que fue gracias a la intervención de Salieri. La ópera se estrena, y aunque Salieri reconoce su grandeza, se alega de que solo tuviera 9 funciones antes de cerrar. Mozart le confía su frustración a Salieri, incapaz de entender cómo pudo haber fracasado si, en su opinión, es la mejor ópera escrita hasta el momento. Salieri considera que la música de Mozart exige demasiada atención a la poca concentración del emperador, y lo invita a su propia ópera, Axur, Rey de Ormuz, que el emperador aclama como la mejor ópera escrita hasta el momento. Mozart recibe la noticia de que su padre ha muerto, y sumergido en la tristeza y la culpa, compone Don Giovanni, simbolizando en la figura del comendador a Leopold, exigiendo al protagonista que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Salieri, partido en dos por su amor a la música de Mozart y su odio al propio Mozart, reconoce que utilizó su influencia para que la ópera fracasara y, sin embargo, asistió a cada una de sus representaciones. Más aún, al ver que la influencia de Leopold sigue siendo poderosa sobre su hijo, Salieri descubre una manera de destruir a Mozart y vencer a Dios. Para 1791, Mozart ha caído en el alcoholismo y su salud comienza a empeorar. Una noche, recibe la visita de Salieri, disfrazado con el mismo traje negro que Leopold utilizó en el pasado, y queda pasmado de horror. Sin revelar su identidad, Salieri ofrece a Mozart una gran suma de dinero, a cambio de la composición de una misa de Requiem, para un hombre que la merecía y no la tuvo. El plan de Salieri consiste en obligar a Mozart a componer el Requiem para luego asesinarlo e interpretar el Requiem en su funeral haciéndolo pasar como obra suya. Al mismo tiempo, el cantante y amigo de Mozart, Emanuel Schikaneder, convence a Mozart de componer la flauta mágica, algo que Constanze no ve con buenos ojos, ya que la remuneración es dudosa. Mozart trabaja en ambas obras, bajo presión de Schikaneder, quien se molesta al saber que Mozart está escribiendo un Requiem, y de Salieri, quien se molesta al saber que está escribiendo una ópera. Harta del alcoholismo y libertinaje de su esposo y motivada por su madre, Constanze se va de la casa, llevándose a su hijo pequeño, poco antes de que Mozart estrene la flauta mágica, que recibe una gran acogida por parte del público. Sin embargo, cerca del final, Mozart colapsa de agotamiento, y Salieri lo lleva a su casa. Una vez allí, Mozart agradece a Salieri por ser el único de sus colegas en asistir, y Salieri por fin le revela: «En verdad eres el compositor más grandioso que conozco». Schikaneder llega poco después para dar a Mozart su parte de las ganancias, y aunque se retira, se muestra intranquilo de que Salieri esté ahí. Salieri dice a Mozart que el dinero vino de parte del hombre que encargó el Requiem y que éste accederá a pagarle el doble si lo tiene listo para el día siguiente. Mozart reconoce que es imposible, pero Salieri se ofrece para ayudarle y Mozart accede. Mientras que Constanze, arrepentida, se prepara para volver a Viena, Mozart y Salieri trabajan juntos en la composición del Requiem, con Mozart dictando y Salieri copiando. Trabajan toda la noche completando el Confutatis, y al amanecer, Mozart, débil y enfermo, pide perdón a Salieri, avergonzado por creer que su colega no se interesaba en él o en su trabajo. Salieri no sabe qué responder. Poco después, Constanze y su hijo llegan a casa, donde Constanze logra reconciliarse con Mozart, ahora débil e incapaz de hablar. Sin embargo, de inmediato Constanze se sorprende y disgusta al ver a Salieri en su casa y le pide que se vaya, lamentando no tener ningún criado que le muestre la salida. Salieri argumenta que está ahí con el permiso de Mozart, y al ver el Requiem, Constanze toma las partituras y las guarda bajo llave en un estante, quedando así fuera del alcance de Salieri,
Y cuando ella se vuelve a su esposo para preguntar su opinión, Constance y Salieri descubren, sobresaltados, que Mozart ha muerto. Mozart es velado por su familia y pocos colegas, Salieri siendo uno de ellos, y es llevado sin mayores ceremonias a un cementerio, donde es sepultado en una fosa común. De vuelta en 1823, el sacerdote está horrorizado, tras haber pasado la noche entera escuchando la confesión del viejo Salieri. Salieri acusa a Dios de haber preferido matar a Mozart, su propio amado, antes que darle a él, Salieri, tan siquiera la más pequeña parte de su gloria. Además de eso, Salieri considera que Dios le ha permitido sobrevivir a Mozart por 32 años para ver cómo, con el paso del tiempo, su música va cayendo en el olvido mientras que la música de Mozart sí, siendo amada y recordada. Un asistente del sanatorio entra al cuarto para llevar a Salieri a darse un baño y desayunar, y antes de que lo retiren, Salieri consuela al sacerdote, diciendo que hablará por él y por todas las mediocridades del mundo, ya que él es su campeón y santo patrono. Salieri, llevado a través del pasillo, se dirige a los demás pacientes, absolviéndolos de su mediocridad.